para su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. El señor Rabbit deseaba ir como misionero, pero era considerado muy viejo a sus 60 años. Y para peor, tartamudeaba. Entonces, ¿cómo terminó siendo el primer misionero adventista de la división euroasiática? El señor Rabbit, un inmigrante ruso-alemán, llegó a Estados Unidos a fin de los años 1800 y conoció a los adventistas del séptimo día. Cuando encontró un folleto, lo leyó profundamente conmovido por lo que aprendió. Decidió unirse al movimiento adventista. Un sábado, un miembro de iglesia leyó una carta de una persona que vivía en el Imperio Ruso. Era un llamado urgente para que un adventista fuera a compartir las buenas nuevas del Evangelio. El señor Rabbit estaba seguro de que la carta era un llamado directo para él. Así que, a sus 60 años, empacó sus valijas, pagó su propio boleto para convertirse en el primer misionero adventista de ir al Imperio Ruso. En cuanto llegó, comenzó su trabajo misionero. Había traído mucha literatura adventista traducida a un idioma local, así que comenzó a entregar folletos en locales comerciales y a visitar a las personas en sus hogares. El señor Rabbit enfrentó dos enormes desafíos. Era tan pobre que tuvo que vender sus propias botas para cubrir sus gastos, y luchaba para conversar con las personas debido a su impedimento para hablar. L.R. Conradi, primer líder de la iglesia, cuenta cómo el señor Rabbit les daba a las personas un folleto y le pedían que lo leyeran ellos mismos, y lo hacían. Así el Espíritu Santo lo usó para tocar corazones de la gente. Luego de trabajar 2 años en el Imperio Ruso, 30 personas quisieron unirse al movimiento adventista. Hoy, 150 años después, la Iglesia Adventista tiene más de 108.000 miembros de la división euroasiática, que abarca más de un antiguo imperio ruso. El territorio de la división subasiática 2 cubre desde Afganistán al sur, desde Ucrania al oeste, y se extiende por Asia hasta el extremo oriental de Rusia. Dios aún usa a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos para compartir el amor de Jesús en esta región. Puesto que el grado de libertad religiosa es variada, los miembros de iglesia de los distintos países de la división euroasiática se enfocan en el ministerio personal y siguen el método de Cristo para cumplir las necesidades físicas de las personas. Hoy hay más de 100 instituciones, incluyendo tiendas de alimentos saludables y centros de salud, que cada día tocan las vidas de las personas.
Aunque los miembros de iglesia trabajan duro para compartir el amor de Jesús, todavía el desafío de difundir el evangelio de la división euroasiática es enorme. Países tales como Afganistán, Turkmenistán son parte de la llamada Ventana 1040. Muchas personas de esta región jamás han oído el nombre de Jesús. En muchos lugares es absolutamente ilegal compartir el evangelio y las personas pueden ser encarceladas o incluso asesinadas si aceptan a Jesús. Así como cuando Dios superó las limitaciones del señor Ragged de su edad, pobreza e impedimento para hablar, hoy el Evangelio de Jesús avanza con el poder del Espíritu Santo. Por favor, oren para que las preciosas personas de la región euroasiática lleguen a conocer a Jesús y que tal vez como el señor Ragged sepan que nunca es demasiado anciano para compartir el amor de Jesús. Gracias por sus diezmos y ofrendas misioneras que ayudan a crecer y sostener la obra misionera en el mundo. Muy bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que siempre nos están siguiendo por este canal. Ya hemos estado desde el año pasado transmitiendo durante la cuarentena y este año vamos a seguir haciéndolo conforme a los propósitos que se ha designado. En este caso estamos grabando para la escuela sabática el comentario de la lección. Ya estamos en un nuevo trimestre en este nuevo año 2021. Estoy con el licenciado Israel Díaz, quien les habla, Eliezer Hernández, y esta mañana vamos a compartir con todos ustedes el comentario de la lección del primer trimestre de este año 2021. El título de la lección es Crisis de Identidad. Y cuando hablamos de identidad es un tema en realidad coyuntural en la situación actual en la que estamos viviendo. Sin embargo, el tema que vamos a enfocar es desde el punto de vista de
del pueblo de Israel como está plasmado en la Biblia. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando hablamos de identidad, estamos hablando, o vamos a enfocar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, conforme lo plantea Isaías, el libro de Isaías. Vamos a tocar el capítulo 1 y vamos a ver qué nos enseña el libro de Isaías durante este trimestre, ¿verdad? Voy a dejar un espacio para que dé sus palabras de bienvenida también al licenciado Israel. Sí, gracias, Eliezer. Un saludo cordial a toda la audiencia de esta plataforma y sean bienvenidos para comenzar un nuevo año, un nuevo libro de estudio que es Isaías. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bien. ¿Qué es la identidad? Sería la primera pregunta que planteamos para poder nosotros introducirnos en el comentario de esta lección. Cuando nosotros hablamos de identidad, tenemos que definir quién eres, de dónde eres, a quién perteneces, ¿no? La identidad, pues, son aquellos rasgos característicos de un individuo, ¿no? Que finalmente dan a conocer su individualidad o su personalidad única, ¿no? En este caso, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor. Olvidó que el pueblo de Judá debía representar a Dios, ¿no? Su Padre Celestial. Por lo tanto, perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. Y fue tanta la crisis de identidad que sufrió el pueblo de Judá, ¿no? Que Dios dijo, ¿no? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. También dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero cuando trata de hablar de Israel, dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces esta semana vamos a enfocarnos desde ese punto de vista y veremos cómo Dios obra para restaurar a su pueblo. Voy a dejar la primera parte con usted. Estamos a mucha distancia gracias a la tecnología, y si es que sucede algún percance, entonces vamos a pedir que entiendan nuestros audio oyentes, ¿no? Audiovisual oyentes. Bien, la primera parte es la condición espiritual de Israel. Voy a dejar con nuestro interlocutor para que haga el comentario correspondiente. Muy bien, la primera parte del estudio, del resumen de la lección número 1 es condición espiritual de Israel. Que tenemos algunos textos que vamos a resumir en el capítulo 1 y algunos versículos, que dicen lo siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 6 describe la condición tan triste de la caída de Israel. Dice Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceite. La condición espiritual de Israel, especialmente de Judá, era tan grande que Dios lo considera a los animales mejores que ellos, porque el buey conocía a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo se olvidaron de vivir como mis hijos, aunque con su boca afirmaban que Él es su padre, pero lo negaban con sus acciones. Al decir, oíd cielos y escucha tu tierra, estaba mencionándoles como testigos que Israel había violado el pacto. Los reyes y gobernantes del cercano oriente
cuando hacían pactos con un gobernante menor, invocaban a sus dioses como testigos para enfatizar que cualquier violación de los acuerdos serían castigados. Dios no llamó a otros dioses para sus testigos, sino a los cielos y a la tierra. Y continúa Dios mencionando, describiendo la apostasía de Israel, la condición espiritual. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra y Sodoma. Entonces está utilizando un lenguaje figurado, diciendo que están en la misma condición que estuvieron Sodoma y Gomorra. Y continúa, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, porque vienen a presentarse delante de mí solo para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. El versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Para ellos, en realidad, la realidad espiritual y la fidelidad a Dios era tan alta, porque decían, estamos cumpliendo fielmente los ritos que Dios mismo ha ordenado. Pero se consideraban hijos de Dios y el pueblo elegido, y era su grande orgullo. Pero para Dios no solo era considerada tan baja su espiritualidad, sino era abominable. Los ritos y las oraciones realizadas a diario solo eran válidas si expresaban fidelidad a Dios y a su pacto. Aunque sus rituales expresaban que eran leales a Él, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto. Dios los reconoció, no lo reconoció como sus hijos, sino lo describe como ramera, como Sodoma y Gomorra. Habían perdido totalmente su identidad. Dios puede decir de nosotros hoy, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios, de tus esfuerzos, de tus oraciones, cuando tu comportamiento con los demás no ha mejorado? ¿Y qué decir de aquellos que son indiferentes a los sacrificios, a las oraciones, a las reuniones? Muy bien, eso ha sido un pequeño resumen de la primera parte sobre la condición espiritual de Israel. Dejaremos la siguiente parte con Eliezer. Sí, así es. En el versículo 18 del libro de Isaías que estamos estudiando, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante percibir el gran amor de Dios por su pueblo. Una vez escuché a un predicador decir que Dios es terco, ¿no? Y una persona terca persiste siempre en conseguir sus objetivos. Y aquí encontramos en la Biblia, vamos a encontrar a Dios siempre atrás del ser humano, siempre atrás de la persona que se ha perdido, ¿no? Entonces podemos ver el amor de Dios, que a pesar de tan grande rebelión, siempre los está llamando. No para condenarlos, no para castigarlos, sino con el fin de perdonarlos, limpiarlos. Les dice que no se asusten, que las cosas que hayan hecho, ¿no? Él los limpiará. Y habla de una blancura incomparable, ¿no? O sea, nosotros definimos la blancura de la blanca lana, pues algo puro, ¿no?
puro, todos podemos definir eso. Y así dice el versículo que acabamos de mencionar, del versículo 18, que por más pecados, por más negros o rojos o como se pueda describir, pues serán emblanquecidos en Jesús, ¿no? Ahora, porque eran culpados de indiferencia como hijos depravados, llenos de violencia, llenos de injusticia propia, como acaba de mencionar en la parte anterior, ¿no? Se habían apartado totalmente de las características que hacían único al pueblo de Dios. Prevaricadores, ladrones, amantes del soborno. Los comparó como ramera, como dijo, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Entonces, en esa situación en la que se encontraba el pueblo en ese tiempo, Israel, ¿no? Dios prácticamente lo hubiese desechado como pueblo, porque habían perdido totalmente su identidad. No podrían ser ellos los hijos de Dios. Sin embargo, Dios está allí diciendo, tú eres mi especial tesoro, yo te amo tanto que otra vez estoy aquí llamándote, ¿no? Y si nosotros leemos los versículos 19 y 20, ahí vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Solo dos opciones, ¿no? No hay otra opción media, nada. Solo dos opciones. Yo te doy la oportunidad, pero tienes que elegir, ¿no? La opción es de que te pongas de mi lado. La otra opción, pues, es que, bueno, enfrentes el resultado de tus acciones. En Oseas 11:8 dice que si tú eliges la opción en contra de Dios, Él se va a sentir totalmente angustiado, ¿no? Si nuestra decisión es negativa, ¿no? Él muestra su angustia. Mire lo que dice Oseas 11:8, ¿no? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel, para ser destruido? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama todo mi corazón porque te seguiré amando, aunque me des las espaldas. Haré nuevos esfuerzos para hacerte volver. Es interesante lo que se lee en este versículo de Oseas 11:8, que nos hace entender a ese Dios amante, a ese Dios grande, que a pesar de nosotros darle la espalda a Él, siempre con el dolor, ¿no? Con el sufrimiento que un ser humano puede expresar, se pone Dios y aún así se muestra sufriente. Ahora, nosotros actualmente en la condición, llevándolo al estado actual de nuestro mundo, ¿no? La consecuencia natural de apartarnos de Dios, pues nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ahora las personas que hacen el bien muchas veces no son bien vistos, ¿no? Las personas que practican la ley de Dios, pues se los ve como criminales. Es más, la ley de Dios ya no se lo percibe como algo de ser observado, ¿no? Se lo ha pisoteado, se lo ha apartado. Entonces, todo lo que estamos viviendo actualmente es justamente el resultado de haber dado la espalda a Dios. Sin embargo, Él siempre está allí, llamando a sus hijos, dándoles oportunidad. No importa la condición en que se encuentre el ser humano, la persona. No importa dónde haya caminado, tan lejos se haya apartado, siempre Dios está allí, ¿no? Pidiéndote que escojas el lado del bien, el lado en el que reconozcas a Dios como tu creador. Quiero dejar la tercera parte bajo el título de Respuesta humana al amor de Dios. Sí, muy bien. La tercera parte, la última parte,
respuesta humana al amor de Dios. Si nosotros vemos que la historia nos ha demostrado y nos ha descrito que la respuesta humana al amor de Dios no ha sido tan buena, ha sido negativa, ha sido mala. No solamente me refiero al tiempo de Israel durante cuando Isaías era profeta, sino de todos los tiempos, involucrando a la nuestra. Y el Señor ilustró contando una parábola. Él dice, planté una viña en una ladera fértil, lo cerqué, lo despedregué, escogí la mejor semilla, edifiqué una torre en medio de ella para cuidarla. Hice también un lagar porque esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Ustedes son testigos que no solo he trabajado en vano, sino para mi propia ruina y daño, porque me produce uvas apestosas. Ahora pues, quitaré el cerco, dejaré la torre, y entonces será consumida y hollada. Ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel. Dios, después de hacer todo lo que tiene que hacer por cada uno de nosotros, al no haber respuesta positiva, entonces decide dejarnos a nuestra propia suerte, respetando nuestra libertad, pero sigue sufriendo porque nos ama. No puede resistir ver el sufrimiento posterior de gente que ama a Él. Entre lágrimas, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora nos dice a nosotros, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos oyen su voz hoy y oyen tocar la puerta diariamente de Jesús, pero no lo abren. Y si por insistencia de Jesús abren su puerta y le dicen, entra Señor, tú vas a vivir aquí para representarme que soy cristiano. Pero escucha una cosa, siempre yo seré dueño de mi decisión, siempre haré lo que me gusta a mí. De acuerdo a mi decisiones seré extraño. Y si me insistes viviendo en mi casa que haga lo que tú quieres, pues tienes la puerta abierta para regresar. Esa es nuestra actitud, es triste. A veces solamente queremos tener el nombre de Jesús, pero no obedecerle. Esa es nuestra condición. Dios a nosotros nos llama, nos cuida, nos protege, pero un día nos dejará por nuestro rechazo de nosotros. Te quería agregar el hecho de que digamos que Dios es amante, Dios trata de encontrarnos siempre, no significa que siempre va a ser así, ¿no? Va a llegar en un punto en el que ya, como en su palabra está escrito, ¿no? El tiempo será cumplido. Entonces el tiempo en el que Dios te llama ya se acabará también. Entonces es para nosotros importante, ¿no? Y para toda persona reconocer al verdadero Dios y empezar a acercarse a Él. Bien, ¿qué podemos sacar de la primera lección de este trimestre? Estamos definitivamente haciendo la introducción prácticamente a todo el estudio que vamos a hacer sobre el libro de Isaías. Y es muy importante esta lección porque primero lo que nos ilustra es de que Dios nunca se olvida de su pueblo, ¿no? Nunca se olvida de su pueblo.
Y otro aspecto que nosotros debemos considerar es que no debemos dar por sentadas las bendiciones de Dios, ¿no? Le pasó a Israel, llevaban sus ofrendas, sus holocaustos y pensaban que eso ya era o por eso eran merecedores del perdón y eso, ¿no? Sin embargo, Dios dice, en vano llevas tus ofrendas porque me son abominación. Entonces, actualmente pues no podemos dar por sentadas que por el hecho de ir a una iglesia o tener un credo, pues ya estamos salvos. Entonces, segundo aspecto, ¿no? Si todo esto sucede, lo que esta lección nos está enseñando también, que Él nos recuerda que debemos ser responsables y debemos tener un pacto con Él. Y un pacto pues es un compromiso, ¿no?, entre Dios y una persona que trata de salir adelante de su condición de pecado. Entonces Dios lo va a ayudar. Afortunadamente, señalar la condición les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitir que los sane y los limpie, ¿no? Finalmente, Dios está presto. Si nosotros nos acercamos a Dios, entonces pues Él está presto, ¿no? Y en el libro de Isaías 1:18 es el versículo que me gusta de esta lección. Dice, pues si tus pecados fueren rojos como la grana, pues vendrán a ser como blanca lana. Quiero terminar con este versículo deseando de que todas las personas que escucharon este programa, este segmento, pues puedan pensar, ¿no?, en su condición, en la condición de ser humano, de ser creado por Dios, y puedan pues dar un paso hacia adelante, ¿no? Quiero despedirme en este momento agradeciéndolos y esperando poder conectarnos la próxima semana, en el próximo sábado, por este mismo medio. Voy a dejar las palabras finales para nuestro interlocutor. Quiero finalizar con unas cortas palabras. Lo trágico no es que te hayas alejado tanto de Dios, caído tan profundamente. Lo trágico es no reconocer de dónde estás. Si no reconoces, entonces, ¿cómo volverás? ¿Cómo corregirás algunas cosas? Y eso es lo más trágico. Porque el pueblo de Israel, muy contento, estaban en las reuniones, en los cultos, en las oraciones, con los diezmos al día. Y ellos pensaban que era todo. Pero tenemos que reconocer nosotros. Y quiero también expresar que hoy es tan fácil comunicarnos, compartir. Estamos a cientos de kilómetros con el ingeniero, pero la tecnología nos hace posible compartir con ustedes el resumen de la lección. Creo que esas son mis palabras finales. Muchas gracias y que Dios nos bendiga y los acompañe siempre y será hasta el próximo sábado. Muy bien.